Lo primero que yo quisiera que como, más bien como trabajadores, no solo de prensa, sino como trabajadores por su vida personal, entiendan, es los conceptos de un sistema previsional. Básicamente son dos las corrientes, ¿verdad? Uno que llaman solidario reparto, donde la principal característica es que el beneficio está definido por ley, beneficio definido. Esto significa que no importa cuánto empezó ganando un empleado, aporta de acuerdo a lo que gana, pero al final de su vida laboral es una porción de un promedio de salarios de un tiempo, 10 años, 3 años, depende de una ley, y una porción de su último salario o de ese salario promedio se convierte por ley en su pensión. Eso se llama beneficio definido. Quiere decir que la ley define que una porción del salario básico regulador, entendido como promedio salarial de varios años, se convierte en la pensión. En el pasado, por eso las personas buscaban en su vida laboral ir mejorando cuando se acerca la edad en la que hay que jubilarse, porque depende del último salario. Esto es negativo para quienes desmejoran, o sea que han tenido una buena oportunidad, pero de repente la pierden. Pero ese es un concepto. Y el modelo para esto, la base teórica es que las generaciones jóvenes activas trabajan, cotizan, y con ese fondo se están cumpliendo las obligaciones frente a las personas que le llaman pasivos, que ya no trabajan. La contradicción teórica de esto es que siempre con el crecimiento demográfico, que para algunas sociedades es menor que para otras, nosotros no estamos en esa, llega un momento en que la sociedad, por las reformas de salud, por las mejoras de la ciencia, las personas viven más y la carga sobre los jóvenes se hace más pesada, ¿verdad? Pero la mayoría de países, solo somos 17 los que tenemos sistema de capitalización. Entonces la mayoría de países tiene variantes diversas de lo que se conoce como modelo de reparto, solidario o beneficio definido. Este es un aspecto que es la capitalización individual, ¿verdad? A diferencia del primer modelo, que no importa cuánto empecé ganando, aquí sí, toda la vida laboral cuenta, porque los aportes a la jubilación se hacen como una proporción definida del salario que tenemos. O sea, el aporte es el definido, el resultado no es definido plenamente, o sea, no hay una magnitud. Y la capitalización implica que al final de la vida laboral habrá igual varias modalidades: renta vitalicia, renta programada, renta temporaria, que es el resultado de dividir lo que se ha ahorrado a lo largo de toda la vida laboral entre los años que se estima la proyección de vida de la persona que se va a jubilar. Entonces, en nuestro país, esos estudios demográficos no son tan perfectos, pero existen. Y aquí se ha estimado que después de la jubilación una persona puede vivir hasta 20 años y muchos también más, especialmente las mujeres. Parece que duran o duramos un poquito más, pero no todas, ¿verdad? Hay muchos otros factores.
En el caso nuestro puede decirse, para la hora de la pensión, tanto tienes ahorrado, tanto vale tu pensión. Así es. Y cuenta todo. O sea, si empezamos ganando 150 colones, pues así es como, pues antes era en colón, ¿verdad? La historia. Entonces esa es el ahorro. Todavía cuando la privatización empezó era en colón, para recordarlo. En el 98 era el colón, hasta el 2001 vino el dólar. Entonces la proporción que ahorramos en toda la vida cuenta. Y aquí es donde para la mayoría es bastante duro, porque la estructura salarial de nuestra economía es de salarios muy bajos para la mayoría, y solo un segmento muy pequeño del sector privado tiene salarios más altos. Pero para los efectos de la pensión privatizada, hoy estaba leyendo una de las últimas encuestas de Chile que dice que 97% de la población no le gusta el sistema privado que tiene. Pero eso es después de muchos años, cuando el resultado del sistema privado le muestra a las personas, desafortunadamente ya adultas, no jóvenes, que las pensiones son muy bajas. Si hay una inconformidad de Chile, no es un problema conceptual e ideológico, no. El problema es el rendimiento, que tiene pensiones bajas. Entonces, estos dos elementos para que nos ubiquemos. Ahora bien, en la parte histórica, sobreviven en nosotros, en nuestra sociedad, coexisten, aunque el sistema es ya el SAP, el sistema de ahorro para pensiones, convive con los anteriores. Y eso da una imagen un poco engañosa a la gente, porque los beneficios del anterior régimen eran superiores. Por eso, porque desde la ley le otorgó, por eso el certificado de traspaso es tan caro para el Estado, porque de acuerdo a la época en que la persona estuvo cotizando en el IS o el INPEP, no es lo que cotizaba lo que cuentan, sino la expectativa de costo que el Estado hubiera tenido con el beneficio que la ley del IS o el INPEP le iba a brindar. Y entonces la estimación del certificado de traspaso, ya no digamos el certificado de traspaso complementario, que fue un invento cuando empezó a verse con los primeros pensionados que el sistema privado daba un menor rendimiento de pensiones. Entonces inventaron con el gobierno de Flores el certificado de traspaso complementario, que es un regalo del Estado para mejorar la pensión del trabajador, pero es un regalo del Estado que lo pagamos todos y que es uno de los componentes de la deuda previsional existente. Igual ocurrió con una deformación complementaria del modelo acordado, que es el decreto 100, que iguala las prestaciones del trabajador del sector privado a los beneficios que tenía el público, cuando las cotizaciones del sector privado eran menores, eran el 3%, y los del Estado eran el 6%, porque en teoría el sistema viejo, decía nuestra ley, que cotiza el trabajador, el empleador y el Estado. Era tripartito. Pero para los empleados del Estado, como no hay el mismo Estado es empleador y es Estado, entonces las cotizaciones para los trabajadores del sector público se estimaron, desde que se creó el INPEP, más altas las que tenía el sistema privado del ISSSTE. No había tripartismo, sino
bipartismo, o sea, la parte del trabajador y la parte del Estado. Eso explica que las cotizaciones del INPEP eran entre el 6 y el 9%, y las del sector privado eran del 3%. Entonces, a trabajadores que cotizaron el 3% de su salario, les corresponde el 70 y 80% de su salario final como pensión. ¿Quién paga la diferencia? La paga el Estado con deuda, para asegurar que los beneficios que venían del sistema anterior en el nuevo invento del SAP se hicieron aspectos que se volvieron como atractivos. Las AFP, y yo no es un problema que alguien dice de conducta antiempresarial, no, es de decir la verdad, la AFP cobra por manejo. Las instituciones anteriores se les criticaba porque la vida laboral de las instituciones decían que consumía el 22%, pero no consumen menos. Pasa adelante, Víctor Hugo. Dime que me vas a echar la mano para la forma. No consumen menos las AFP. O sea, las AFP empezaron teniendo 3.5 de la cotización. Empezaron. Había en la ley una gradualidad, porque igual la cotización del empleado fue gradualmente llegando hasta 6.75. Entonces, la comisión, todavía cuando llegó el presidente Funes, era que ya había bajado de 3 y pico, llegó de 3.5, bajó después un poquito y se bajó a 2.7, estaba en el 2009 la comisión, 2.7. En una reforma que hicimos nosotros, sin los votos de Arena por supuesto, la comisión se bajó a 2.2. Esa diferencia es un ahorro del salario del trabajador que queda a su cuenta. Entonces, cuando a un trabajador en la entrada, vamos a poner un ejemplo, un empleado de, digamos que vos, Balmore, ganas $1,000, te vamos a poner de ejemplo, vamos a ver que gana $1,000. Cuando cotizaba, cuando la comisión era de 3.5 del salario, no es 3.5 de la cotización, sino del salario, 3.5, ¿cuánto te tocaría aportar a la AFP? ¿Y cuánto aportarías a la cuenta individual? ¿13 menos 3.5? Entonces aportabas ¿cuánto en dinero? ¿A tu cuenta? Agarren la calculadora y ayúdenle a Balmore. Pagabas a tu cuenta $108 y a la AFP 35. Fíjense la diferencia. Cuando alguien que tiene de 1.130 le quitan 35, no hay tasa de interés. Y esta es una verdad que quisiera, es de las cosas que a mí me enseñaron cuando estábamos privatizando, que nunca los intereses reponen el valor del dinero, mucho menos una comisión de este tipo. Entonces, el dinero a lo largo del tiempo se devalúa. Esta es una teoría más de los economistas, que uno recita porque se lo demostraron, ¿verdad? Y yo recibí clases de un Arena en el tiempo en que estaba la privatización, fui a que me diera clases y me decía, nunca el interés de un banco repone el valor del dinero en el tiempo. Esa es una regla, ¿va? Y me decía, bueno, si el interés no repone el valor del dinero, menos va a reponer toda mi cotización. Si me han quitado a la entrada,
De 130 me han quitado 35, ¿verdad? Es imposible que... Entonces el mito que divulgamos de que es la tasa de interés la que produce la baja pensión es falsa, porque la madre de la pensión se llama monto salarial, y quien tenga un monto salarial decente tendrá un ahorro decente, y del ahorro decente la pensión más o menos decente, pero no es la tasa de interés la autora de la pensión. La tasa de interés compensa mínimamente lo que la comisión nos ha quitado. La comisión, aunque hoy va a ser del 1.9, volvamos al salario de $1,000, le vamos a dar a la AFP $19 en vez de 35. Y lo que queda ya es bueno, en vez de 35 o en vez de 22, si fuera la que teníamos de 2.2, en vez de 22 le vamos a dar 19. $3 cada mes le quedan a Balmores para su cuenta individual. $3 cada mes. Y para cuando es para la edad adulta, todo centavo cuenta. O sea que nada es despreciable en defensa del trabajador. Ese es... entonces, los conceptos son salario, ahorro, proporción ahorrada, interés, comisión. No es una sola, ¿verdad? Si el monto del salario. Vámonos a los casos más extremos, ¿verdad? Yo conozco uno de un empleado de finca que su salario era el equivalente a $98, pero él venía asegurado y llegó a la edad de jubilarse. ¿Cuánto le toca al que ganaba $98? Porque ese era un salario de finca. ¿Cuánto le tocó a la hora de pensionarse? Si fuera de su propio ahorro, imagínense cuánto cotizaba esta persona, que fuera el 10.8 era el ahorro. Entonces, de 100, vamos a ponernos en 100, sería menos de 9 dólares. Digamos que con la rentabilidad era $9. $9 por un año, por 25 años, ¿cuánto es el ahorro de esta persona? 108 por año. Entonces no le da ni para un año de pensión, porque la ley también establece de que cuando los ahorros son insuficientes, como el Estado es el que estableció la pensión mínima, la primera pensión mínima fue de $81. Veámoslo a lo largo de la historia, que es reciente. Estamos hablando de la historia de 19 años, del 98 para acá, del 96 la emisión de la ley, pero de la aplicación del 98. 19 años, la primera pensión fue de $81. $81. Hoy, bueno, cuando en 2009 la pensión era $144, pero la ley dice que el Ministerio de Hacienda establecerá en cada año en el presupuesto el valor de la pensión mínima. La pensión mínima ha cambiado en nuestro país en 6 ocasiones, siempre para mejorar. La penúltima fue de 144, y de 144 pasó a 206.70. 206.70. Esa es la pensión mínima. Pero aquel trabajador de $98 de salario, jubilado por un finquero, por un dueño de finca, va a tener pensión mínima. En esos casos, la ley le favorece porque va a tener el doble de lo que su patrón le pagaba mes a mes como pensión. Para ese jubilado, no es que $200 sean mucho, pero ha vivido con 98. ¿Qué pasa con las empleadas de zona franca, que son tantas?
¿Alguien sabe el salario que han tenido en los del 98 para acá? 250 hoy que se aumentó, pero eran 195 antes del aumento del salario mínimo. ¿Cuánto ahorra una obrera de la zona franca? Del 10%, 10.8 de su ahorro. ¿Ah? $27 por 12 a lo largo de 25 años. ¿Cuánto ha ahorrado? De modo que ese dinero, aunque la rentabilidad fuera del 10%, no repone nunca la porción que se le quita a la entrada. O sea, 1.9 del salario no se repone ni con 10% de tasa de interés. O sea que mi pisto no es mi pisto, ¿verdad? Es mi pisto compartido con la AFP, ¿verdad? Tu pisto es tu pisto, que es el lema que se acuñó para promover este modelo. Pero bueno, eso así hemos venido 19 años. ¿Qué ha pasado con las pensiones? Las pensiones que ya son privatizadas, o sea que ya son hijas del sistema privado, son aquellas que habían cotizado un buen tiempo, tenían 35 años, se obligaron las personas a pasarse, pero ya a lo mejor tenían más de 10 años de estar trabajando. Entonces 10 años de estar trabajando antes de la privatización, que empezaron a los 25, a los 35 las pasaron por fuerza al sistema privado, y han pasado 20, 19 años, ya tienen la edad de jubilarse. Son las primeras jubiladas. Yo a Víctor Hugo lo voy a pedir que cuente algunos de esos casos. Estas personas son las primeras que tienen el resultado de una pensión producto del ahorro más la rentabilidad. Y sus pensiones, el caso de una compañera de nuestra fracción, que gana ¿cuánto, Carmen? 1.070 de su salario de los últimos 8 años. Y su pensión le quedó en 216. Solo ligeramente. Esas sí son pensiones hijas de la privatización, porque las otras pensiones tienen el beneficio del certificado de traspaso, complementario, del decreto 100, y todos esos fueron privilegios para justificar el apagarle la luz al sistema viejo y encenderle la luz al sistema privado. Eso es lo que hay en la realidad. Ahora, la porción, ayer lo precisaba con el superintendente, de las pensiones que son estrictamente del SAP de esto, ¿cuánto aporta el Estado para ellas? Y me dice que el Estado está aportando 35% de la masa. O sea que en esa pensión pobre, el Estado está aportando el 35% de la masa monetaria que sirve para pagar las pensiones que son producto del privado. Aún porque la mayoría de las personas, cuando llega, le toca la del finquero, que es el caso extrema, o la de la zona franca, que lo que ganaba era, y le da su promedio menos, entonces la ley obliga automáticamente a ponerle la pensión mínima. De las personas que se cotizan, ustedes han oído hablar de las cuentas de 2 millones de personas, ¿verdad? Pero ya vamos a referirnos a eso. Pero de las personas que cotizan de manera sistemática, llegan a la edad de retirarse y reúnen los 2 requisitos mínimos para obtener una pensión,
estas son solamente un estimado del 40%. O sea, que de cada 100 cotizantes que llegan a su edad madura, solo 40 tienen los requisitos suficientes para una pensión. El 60% no tiene los requisitos para una pensión. O sea que le faltan años de laborar. Algunos dicen que sus empleadores no reportaron. Y otros que trabajaron tan salteados, ahora sí, mañana no, y pasado sí, y así, que no le dan los 25 años de cotización. No solo hay que comer salteado, hay que trabajar salteado. A veces sí, a veces no. Entonces, estas personas son el 60% de todos los trabajadores que no logran una pensión, sino que retirar el dinero. Pero a la hora de retirar el dinero, pagamos a la entrada y pagamos a la salida la comisión, ¿verdad? Eso es parte de la ley privatizadora. Se pagaba 1.5 del salario o del porcentaje del monto, ¿verdad? Entonces a la gente le descuentan un montón, y las cuentas inactivas de estos que salteaban, también a ellos, por no estar activas, se les aplica la comisión, ¿ya? Entonces se habla de robarse el dinero de 2 millones de trabajadores, pero los cotizantes no pasamos de unos 700, 650, 700 mil, porque son los activos. Bueno, con todo esto lleguemos a la hora de la reforma. ¿Qué había antes de la reforma? La ley privatizadora, cuando llegó al año 2001, se había consumido 320 millones de dólares, que eran las reservas técnicas que tenía el sistema antiguo en pago de pensiones. A partir de ese momento, las pensiones se pagaron, que son estas pensiones del sistema viejo, ¿verdad? Se pagaron con 1.223 millones de eurobonos. Entonces se pagaron, esos eurobonos se acabaron en el año 2006, y es ahí donde se crea el FOP, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que lo que es el FOP es el Estado dice por ley que del fondo total, la cuenta única del ahorro de todos los trabajadores, sin las comisiones por supuesto de la AFP, que esas van a otra cuenta, se deben por obligación comprar certificados de inversión previsional hasta por un límite de 45% del fondo. Antes era 40, se le subió a 45. Entonces las pensiones se pagaban, que son un monto estimado entre 50 y 60 millones mensuales en pago de pensiones. Se dice que las pensiones de lujo se gastan en el año unos 50 millones de dólares. Las pensiones que son sobregiradas, ¿verdad? Ese análisis es más propio de la superintendencia, pero la apreciación estimada de los datos gruesos a los que sí tenemos acceso puede que den para eso, porque la cantidad de personas que tienen 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 de pensión son pocas, pero al multiplicar eso, ellos consumen en el año casi una mensualidad de todo el pago de pensiones. O sea, la minoría consume la mayor parte de la masa monetaria que se distribuye para pagar las jubilaciones. Entonces, esa mensualidad se venía pagando, primero ya dije, con las reservas, segundo, con los eurobonos, y tercero, con dinero obtenido de prestar del fondo de pensiones a través de certificados de inversión, que quedaron regulados con una tasa de interés fijada por ley, y que se cambió el año pasado por decisión
de la Sala de lo Constitucional y acuerdo de la Asamblea. Entonces, con deuda se venían pagando las pensiones. ¿Y qué pagaba el Estado? Solo la deuda que genera la deuda. La deuda es el abono a capital y el interés del fideicomiso. Muy a pesar de que cuando se aprobó la ley la primera ley, porque ya la ley del SAP ya tiene tantas reformas, decía que el Estado anualmente tenía que poner unas proporciones del presupuesto a un fondo de garantía. Nunca lo puso los gobiernos fondo de amortización. Nunca lo puso Arena. Era para los certificados de traspaso. Lo que hizo fue emitir deuda. Entonces, ya ha llegado este momento en el que la sala dice no se puede emitir certificados para pagar deuda, que es el decreto 479 que dimos el 28 de septiembre del año pasado, y la sala dice no se aplica. Ese fue el primer paro. Después dice la sala no pueden invertirse más allá del 45. Eso es un exceso de la sala, pero que ayuda a que la gente mire la realidad. Y es que las pensiones no se pagan con sus ahorros, sino con dinero del Estado prestado a los mismos trabajadores. Así se han venido pagando las pensiones, y con dinero del Estado prestado a inversionistas a través de bonos. Y los primeros 3 años se pagó con dinero del Estado, no era con dinero de los trabajadores que estaba en las reservas técnicas, pero solo 3 años. Entonces, ¿cuál era la situación? Había que pagar 91 millones de deuda previsional. Este es otro concepto que me gustaría que lo afinen bien, porque cuando oigo a veces comentarios, confundo. Pago de pensiones y pago de deuda previsional son distintas cosas. La pensión se paga mes a mes y la deuda previsional es el abono a capital más intereses de la deuda emitida a lo largo de la historia para pagar pensiones, a lo largo de 19 años. Para este año, esa deuda previsional era de 240 millones. Y se han pagado en enero, en abril, en julio, y lo que tocaba pagar en octubre no tenía el gobierno efectivamente con qué pagarlo. Y entonces vendría el impago. Pero de 15, 20 de octubre en adelante hay que pagar pensiones. Tampoco hay con qué, porque la sala dice que no se puede prestar. Entonces tenemos 2 impagos en cola, siempre derivados de la misma problemática de pensiones, que todas son una historia heredada de ese modelo donde coexiste, ¿verdad? Coexiste IS, INTER, 1217, decreto 100, y eso genera derechos, y el derecho hay que pagar, y pues se paga con deuda que la misma ley estableció a través de fideicomiso. Entonces, en esa realidad estábamos, que en este mes de octubre, mañana tendríamos el impago al FOP, y a finales de este mes tendríamos el impago de 177,000 personas jubiladas, que sumado lo que cada una recibe representa aproximadamente 60 millones, considerando ahí la media pensión de diciembre, o sea, la pensión de Navidad, que se le da el 50% de la pensión en Navidad, también por ley. Entonces, 91 millones deuda previsional y más o menos 180 millones deuda de pensiones del mes de octubre, noviembre y diciembre. Esa era la situación. Voy a hablar en globo de lo que resolvimos. El acuerdo incluye el dictamen 2 de la comisión ad hoc, capitaliza la deuda de 91 millones. Entonces significa que esa deuda no se va a pagar, no se pierde, se va a pagar en el tiempo. Porque esa deuda de común acuerdo con las mismas
AFP se capitaliza, bueno, se difiere, se reestructura. Y toda la deuda, que además el Estado vino ocultando cuando creó la ley del FOB, estableció dos mecanismos para emitir SIP, SIP A y SIP B. Bien, algunos de seguro ya están familiarizados con esto. El SIP A era la deuda contraída para pagar las pensiones de las que he dicho. El SIP B era deuda que no se contabilizaba del todo, no es que no se lleva cuenta, pero no se estimaba como deuda pública, que servía para pagar los certificados de traspaso. Los certificados de traspaso. Ahora, esas dos deudas, una era públicamente conocida, para decir, por el Fondo Monetario, la otra no llevaba la cuenta exactamente. Esas dos cuentas se consolidan y se hace una sola emisión de deuda que de aquí para adelante dura 30 años y tendrá 5 años de gracia en el pago de capital, pero se cambian los intereses y los intereses van a ser de 2.5 a 4.5, variando año con año, pero esa es sobre toda la deuda. Estamos hablando sobre más de 5.000 millones de dólares. Ya consolidada toda la deuda es 2.5 de 5.000 millones en deuda, o de 5.000, ¿y cuánto es la deuda? Casi 6 andamos ya, ¿verdad? De SIP emitido. Quiere decir, ¿qué es un SIP emitido? Muchos han dicho que el gobierno usa el dinero para otras cosas. Primera cosa, bórrense de la cabeza, la ley no permite usar un centavo para una cosa diferente. Todos esos SIP emitidos trimestralmente han sido para pagar las pensiones de los jubilados. Cuando gobernaba Arena o cuando gobernaba el Frente, lo mismo ha sido. No, porque la ley le dice a Bandesal, estime cuánto va a gastar en el trimestre, porque se mueren personas o vienen nuevos jubilados. Entonces estas estimaciones la ley les deja trimestralmente. Entonces, ¿cuánto voy a ocupar el siguiente trimestre? No es como el presupuesto, ¿cuánto voy a ocupar en el año? No, ¿cuánto voy a ocupar en el siguiente trimestre? Y entonces a partir de esa estimación, así se dice, estos SIP se deben emitir y las AFP los deben de comprar para el solo efecto de transferir a ISAR y INPEP y a la misma AFP, en el caso de los certificados de traspaso, para que las tres instituciones paguen las pensiones que deben de pagar. Eso les queda claro, que no hay una sola ventanilla, hay 3 ventanillas, pero para todas viene de la misma fuente. Teníamos 2 impagos. Entonces la reforma ha resuelto varias cosas. Nosotros estuvimos opuestos, y aquí no es propaganda, pueden ver la primera iniciativa de la llamada ICP, que hablaba de un fondo de amortización que se constituía con el 5% del salario de los trabajadores. Eso significa que al déficit previsional para el actuario, todo lo que hoy tenemos es el costo que por fin se hace visible de la transición del ISE y el INPEP al modelo privado. Entonces, todo ese costo que daba el trabajador, ustedes, mis hijos, mis nietos casi, si llega a trabajar la mayor, antes de sí tienen que trabajar, antes de 36 años, entonces tendrían que pagar, aminorar el déficit del costo de la transición, que es de más de 16.000 millones, y van a aportar los trabajadores de estas generaciones 4.000 millones a través de ese 5%. O sea, casi una cuarta parte del déficit se lo estaban cargando a las presentes generaciones, a 2 generaciones. Este fue para nosotros el punto cardinal, y debo decir que fue fundamental contar con el estudio actuarial que tuvo a la base comparar los resultados que produce cada una de las 2 propuestas esenciales, y eso nos sirvió para decir esto cuesta esto cuesta esto sacrificaríamos con tanto a los trabajadores,
no tenemos cara para decirle a la gente si esto ocurre. ¿Cómo el Frente va a votar? Primero, no votó por la privatización. Segundo, hemos hecho una propuesta alternativa, no tuvo los votos. Nos movimos a un mix en el mundo estrictamente privado, tampoco tenía plenamente. Bueno, está bien, van ustedes a reformar, pero no podemos permitir que cometan una salvajada de robarle el 5%. La cuenta de eso es que al cambiar la tasa de interés, el ahorro del trabajador iba a mejorar y la pensión casi se mantenía, disminuye de verdad. Pero eso tiene derecho. Si la tasa de interés mejora, debe ser en mejora del ahorro del trabajador y en consecuencia tal vez de la pensión. Este fue el centro de nuestra batalla, unido a otro que la propuesta contenía, de invertir sin análisis de riesgo los fondos de los trabajadores en el exterior. Eso es como irse allí donde acaba de haber esa masacre, ¿cómo se llama? A Las Vegas, a apostar los fondos de ustedes y dejarlos perdidos. Y ya Chile perdió en un momento, un tramo, ¿verdad?, en ese tipo de operaciones. Aquí dijimos no se pueden invertir así los fondos. Yo quiero decirles, el 15 de septiembre tuvimos una reunión con los partidos de oposición y el actual, y le desenmascaramos ese riesgo con crudeza. De modo que le dijimos, hoy existe ley de acceso a la información. Hoy los dirigentes sindicales, para hacer su propuesta, hicieron estudios y han tenido que sentarse y entender las cosas. Hoy no puede ir uno a dar a tol con el dedo, y nosotros sí lo vamos a denunciar si esto ocurre. O sea, si los fondos de los trabajadores se ponen en riesgo de ese modo, lo vamos a denunciar. Y segundo, si se pierde el ahorro de los trabajadores para amortizar un déficit que no lo crearon ustedes, sino que son decisiones legislativas irresponsables, no reflexionadas del pasado, como lo ha dicho el doctor Dal, entonces nosotros no vamos a quedarnos callados. Y creo que esto ayudó pues a que llegáramos a un acuerdo, que es lo que para nosotros se ha logrado. Primero, la reforma contiene un beneficio que no existía y que ellos se vieron forzados a crearlo cuando hicieron el viraje a la segunda formulación, de que en vez de fondo, ¿cómo se llamaba en la ley? Aquí lo tengo. ¿Cómo se llamaba en la primera reforma de ellos? El 5% tenía un nombre. Reserva, sí. Un fondo especial de retiro, reserva de pensión vitalicia por cuenta de garantía solidaria. Entonces, reserva de pensión vitalicia. Entonces, le preguntamos al actuario cuánto vale esto. Según él, 1%. Según otros, 2%. Peleamos por el 1, peleamos por el 1.5. No pudimos y llegamos a aceptar lo que ellos dicen que cuesta la pensión vitalicia, que esta es creación de su segundo diseño, porque en la primera era de otro modo, pero era siempre el subsidio del trabajador al déficit previsional. Entonces, esto es lo que fundamentalmente defendimos, más la garantía de no ser invertido, y esto de quitarle los pagos de comisiones a la pensión mínima, vale decir al 60% de los pensionados que en su ventanilla le quitan el 1.5 le quitaban, hoy no le van a quitar nada, y que las cuentas que no tienen movimiento, porque la gente perdió el trabajo, porque se fue del país, pero en algún día puede regresar, que no se pierda esa cuenta. Como ellos decían que si se devolvía el dinero se acababa el fondo, entonces nuestro salto fue decir, si el Estado es el que creó ese déficit, el Estado que le responda al trabajador que prestó, para decirlo así, prestó ese 5% para responder, ¿ya? Y así quedó al final, que el Estado a la hora de que se llegue las condiciones de jubilarse, el fondo le va a pagar al que solo se va, que se lleva el dinero porque no tiene pensión, pero al que se queda
es el Estado el que le va a pagar el 3%, con la rentabilidad equivalente a lo que aquí se crea que se llama fondo conservador. El fondo conservador es de aquellos fondos que se invierten en títulos del gobierno, por lo tanto están debidamente garantizados. Con intereses de ese tipo se va a pagar lo que cada trabajador haya aportado al Fondo de Garantía Solidaria. ¿Cómo va a funcionar entonces la institucionalidad? El presupuesto general de la nación va a poner 2.5 de los ingresos tributarios netos en el presupuesto para pagar las pensiones del sistema público, para pagar los certificados de traspaso de las personas obligadas, las que se pasaron a la fuerza, a las AFP, y la deuda previsional. De las 6 obligaciones que tienen, previsionales que tiene el Estado, 3 las va a pagar el Estado con ese 2.5. Cuando no ajuste, tendrá que buscar incluso con deuda para completar para esas 3 cosas. ¿Qué 3 cosas va a pagar el fondo de la cuenta de garantía solidaria? Va a pagar las pensiones de los optados, o sea, de aquellos que les dieron el paraguas, el lapicero, el llavero, para pasarse del ICE y el INPEC al sistema privado. Las pensiones de los optados las van a pagar del fondo de garantía. Las pensiones mínimas se van a pagar del fondo de garantía, y los certificados de traspaso, menos de los certificados de traspaso de los obligados, los va a pagar el fondo de garantía. O sea, de 6 cosas que el Estado ha estado pagando con deuda, 3 van a ser pagadas con la cuenta de garantía solidaria. Eso es con los préstamos de los trabajadores para que se cubran esas obligaciones. Y las otras 3 van a ser pagadas. Pero será el primer momento de la historia donde el Estado empieza a pagar no la deuda previsional, sino empieza a pagar más, como es el caso de las pensiones del sistema público. Y eso va a representar que habrá en el presupuesto menos fondos para otras cosas, porque antes, como íbamos a prestar, no había que reservar en el presupuesto 2.5 en el presupuesto. Efectivamente, con la ley anterior que acabamos de reformar, la cotización era de 10.8 y ahora la cuenta individual pasa a 8.1, pero es a partir de la reforma. Entonces se respeta totalmente los aportes, el saldo que se obtuvo por el trabajador por esa cotización del 10.8 se respeta, queda intacto. Ahora, a partir de la reforma, que entra en vigencia, por cierto, el 7 de octubre, el sábado, estaríamos cotizando 8.1, pero mantenemos el saldo de la cuenta individual. A partir de la vigencia de la reforma, en un futuro va a empezar de su cotización a trasladarse 8.1, que la cotización es 15, de ese 15, 8.1 se va a ir a su cuenta individual con su nombre, Guadalupe, y en esa cuenta individual va a estar contenidas las aportaciones que usted hizo en el pasado bajo el 10.8, que era el ahorro que se tenía con la ley anterior. Ese saldo que usted tuvo en el pasado se le respeta, eso no se toca, se mantiene en su cuenta individual. Y en un futuro va a empezar a aportar a su cuenta individual 8.1. Esa fue, digamos, una de las principales batallas que dimos nosotros. Y esto es muy importante porque si ustedes se han fijado, y en las redes sociales, muchos usuarios de las redes sociales hacen burla en el sentido de que el FMLN dice de que garantizó todos los aportes del trabajador, y por otro lado sale el Partido Arena diciendo de que garantizó la propiedad de los ahorros del trabajador, ¿verdad? Y entonces la gente dice, bueno, y dicen lo mismo, no saben a quién creerle. Pero en la propuesta, voy a explicar cuál es la diferencia. En la propuesta de Arena original se limitaban únicamente a dejar en el papel que la cuenta de garantía solidaria era propiedad del trabajador,
pero a pesar de que era, entre comillas, propiedad del trabajador, no se le devolvía. O sea, al momento de definir el beneficio, solamente se tomaba en cuenta su cuenta individual, es decir, lo que usted aportó, en su, que era 8.1, pero la cotización es del 15. El resto no se le tomaba en cuenta, a pesar de que la ley decía que era su propiedad, la cuenta de garantía solidaria, pero usted no lo podía heredar. No se le devolvía en el caso de que usted no cumpliera los requisitos para pensionarse. O en el caso que sí cumpliera los requisitos, no se le devolvía en el monto de la pensión. No servía para el cálculo del monto de la pensión. Entonces, ¿de qué servía que en el papel dijera de que era de mi propiedad si en la práctica no se me reconocía? Entonces la lucha, entre comillas, de Arena era de que en el papel quedara de que era propiedad del trabajador. En nuestra propuesta también era propiedad del trabajador. O sea, en el papel nosotros poníamos de que el Fondo Colectivo de los Trabajadores, que era lo que nosotros proponíamos, ahora cambiamos el nombre, que es Cuenta de Garantía Solidaria, era propiedad del trabajador, pero en nuestra propuesta esa propiedad se miraba reflejada al momento de que el trabajador recibía la pensión. O sea, servía para calcular la pensión. Por eso nosotros decíamos de que uno de nuestros puntos de honor era de que se respetara la totalidad de los aportes del trabajador, en el sentido de que al momento de calcular la pensión se tomara en cuenta todos los aportes del trabajador, incluyendo lo que va a la cuenta de garantía solidaria. Y eso fue lo que logramos. Por eso nosotros lo vemos como una victoria, porque vemos reflejada esa propiedad del trabajador, de sus aportes en la cuenta de garantía solidaria, en la realidad, no solamente en el papel. Esa es la diferencia entre el FMLN y Arena, ¿verdad? Es lo que mencionaba Norma, es de que con la reforma que nosotros pusimos, que es el artículo 116b, que esa fue una de las modificaciones que nosotros hicimos al decreto que al final se aprobó, es de la compensación que hace el Estado por los aportes a la cuenta de garantía solidaria que no están comprendidos dentro del beneficio de longevidad. Porque el beneficio de longevidad, digamos que sí sirve para el trabajador, o sea, él hace un aporte a esta cuenta de garantía solidaria y sí ve una retribución por el beneficio de longevidad, porque es una cobertura que tiene el trabajador en el caso que éste viva más de 20 años. Pero eso está valorado en, bueno, al final quedó en 2 puntos. Para nosotros, con 1 punto era suficiente. Entonces nosotros lo que estábamos luchando era de que la compensación que hiciera el Estado fuera de 4 puntos. O sea, de los 5 de la cuenta de garantía solidaria, 1 para el beneficio de longevidad, que sí se ve beneficiado el trabajador, o sea, sí ve una retribución, y el 4 restante que fuera compensado. Pero al final el beneficio de longevidad fue valorado en 2 puntos. Entonces son 3 los que compensa el Estado. La reforma 6 modifica el artículo 16 y dice así, vean, monto y distribución de las cotizaciones. Aquí habla del monto, no está de cómo después cómo van las cuentas, sino del monto. Esta fue una de nuestras exigencias. Los empleadores y trabajadores contribuirán al pago de las cotizaciones dentro del sistema en las proporciones establecidas en esta ley. La tasa de cotización será de 15% del ingreso. Ya esto ya lo sabemos cuánto cada uno, ¿verdad? Pero ya después dice, las cotizaciones del trabajador y empleadores serán distribuidas de la siguiente manera. Distribuidas, ¿no? Un mínimo, porque es mínimo, de 11.1% del ingreso base de cotización se destinará a la cuenta individual de ahorro para pensiones del afiliado. Del total 7.25, ya esa, pero 11.1, ¿verdad? Hasta el 1.9, dice hasta porque ojalá hubiera una AFP que baje la comisión, ¿verdad? Para la comisión y el seguro. Y 2% como parte de los beneficios de longevidad del afiliado. Pero otro artículo, porque si se leen solos no funciona, en el 116b te dice que el Estado otorgará una compensación a los afiliados a los que se refiere el artículo 185 de esta ley, ¿verdad? Al otorgamiento de pensión por vejez,
beneficio económico permanente cuyo monto se establecerá con la diferencia entre los aportes efectuados a la cuenta de garantía solidaria menos los aportes por el porcentaje establecido en la letra C del artículo 16 de la presente ley, incluyendo la rentabilidad que haya devengado el fondo conservador. Esto es lo que digo, lo que se fue a la cuenta de garantía solidaria será restablecido por el Estado. Esto es lo que te dice el artículo 44 de la reforma, que modifica el 116b, ¿verdad? Y en otro, pues dice que el fondo le va a pagar todo, con todo y rentabilidad, al que solo se retira. O sea que esto que les estamos diciendo está respaldado en lo que los decretos incluyeron. O sea, va un 5% de tu salario a una cuenta de garantía solidaria, pero es tuya. Ahí vas a encontrar un artículo que dice cómo la AFP debe llevar la cuenta de cuánto aportó cada trabajador. Ellos se oponían a lo llamado cuenta nocional y eso es lo que quedó, porque no está en la CIAP, que se llama cuenta individual de ahorro para pensiones, sino está en la cuenta de garantía solidaria, pero registrada a tu nombre. Y eso es lo que en el otro artículo te dice que a la hora de jubilarte el Estado te lo compensa con todo y intereses. La reserva de pensión vitalicia o la cuenta de garantía solidaria, que casi es lo mismo, ¿verdad?, en cuanto a las propuestas de la derecha, no tenían una cuenta, ya sea cuenta nocional o como le quieran llamar, no había un registro. Y no había un registro, no había una cuenta porque simple y sencillamente no se le iba a devolver al trabajador. Así, sencillo. Ahora, como nosotros exigimos de que sí debía de ser reconocido todos los aportes del trabajador, sea la cuenta individual o sea la cuenta de garantía solidaria, que se le fueran reconocidos al trabajador, entonces ahí sí se hace necesario de que exista un registro, que exista una cuenta. Por eso ahora en la ley está esa cuenta que, aunque le llamen nocional, no sé por qué los desprestigiaron, pero esa cuenta nos sirve a nosotros los trabajadores para que al momento de tramitar el beneficio de la pensión se nos sea retribuido, al momento de que cumplamos la edad y no tengamos los años cotizados, se nos devuelva también. Entonces esa también es otra de las grandes diferencias. Si hubiera una reforma para decir que la pensión es universal, habría un cambio, ¿no? Si dijera una reforma que hay que incluir a los informales con determinados privilegios, hay que estimar de dónde van a venir esos que coticen menos y tengan los mismos derechos, habría que saber de dónde. Lo que de aquí en adelante no debe existir es lo que ocurrió en el 96, de aprobar una ley sin estudios, no solo históricos, jurídicos, filosóficos, sociológicos, sino actuariales, que digan cuánto cuesta esto. Nosotros hoy podemos decirlo porque eso creíamos, que cuesta 1% de ese nuevo beneficio que hoy tiene la ley. Sí, para eso, yo he oído una frase que comparto, ¿verdad?, de un miembro de la derecha. Ya quedó claro hoy que no habrá robo. Claro, hoy quedó claro quién era el que se lo quería robar, pero bueno, vamos a obviar esa segunda parte. Queda claro que no hay robo, que hasta los 2% es para la vejez. Pero también queda claro que ya no hay impago. Entonces, en un ambiente tranquilo usted puede discutir hasta el modelo, como lo hace Chile, como lo han hecho otros, Bolivia, Uruguay, como lo han hecho otros. ¿Por qué no discutir? O sea, discutir se puede, no en 5 años, no en 10 años. Es que debiera ser un debate de los trabajadores de manera permanente, porque al fin y al cabo, esto es de los trabajadores. El problema es que, como la estructura económica hace que haya mucha injusticia con el trabajador, el Estado entra como garante de determinados beneficios. Entonces no es solo de los trabajadores, es de la fiscalidad y de los trabajadores. Pero en unas condiciones mejores, más tranquilas,
Hoy hay margen para una cierta tranquilidad por varios años. Por varios años. Pero no debe haber tranquilidad frente a lo que hay de brecha de género, que una mujer cuando va a parir está reproduciendo la especie humana y en esos meses las cotizaciones de previsión no están, ¿verdad? No sé si sabían. ¿Quiénes acaban de parir aquí? ¿Ah? Solo una. ¿Ah? Pero, entonces, eso para nosotros es un reclamo legítimo. ¿Quién lo va a pagar? ¿El patrono y la empleadora? Sería bueno si los dos lo pagan, pero que ese tiempo no se le quite a la mujer. O sea, si vamos a ver muchas cosas que faltan, para el debate no hay que esperar 10 años. Y nosotros en el debate privado les dijimos, nosotros soñamos con un sistema más justo. Y cuando haya una conciencia colectiva de los trabajadores que respalde eso, nosotros ahí vamos a estar a la par de esa conciencia, luchando por algo que sea mejor, pero sí, no irresponsablemente como lo hizo Arena, sin decir, te regalo, el ministro Cáceres cuenta que no sé cuándo se le terminó el dinero, pero sigue teniendo la pensión. Él es honesto y lo dice en público. Yo quisiera que los areneros que tienen pensión dijeran, yo también la tengo y se me acabó la cuenta en el año de la cucaracha, ¿verdad? Y sin embargo sigo teniendo la pensión de lujo. No lo dicen. El ministro sí ha sido franco y dice, yo trabajé engañado en esto, no contenía la conciencia, recibo una pensión que no coticé para ella. ¿Quién se lo da? Se lo da el Estado. Esas decisiones algún día van a llegar, pero para vivir en el mismo modelo privatizado, las reformas que se han hecho son jurídicamente consistentes y nosotros nos preocupamos de que no afecten las prestaciones, los derechos que ya tenía el trabajador y que en lo posible mejoren, porque al disminuir la comisión es en beneficio del trabajador. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.